versículo 2. Vamos a leer el 3:1 en adelante, pero me gustaría que puedas ir buscando el libro de Daniel, libro del profeta Daniel, que Dios va a usar en este día para que vos y yo podamos escuchar su palabra. Dice así la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua, dice, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de las bocinas, de las flautas, del tamborí, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual al oír todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampana y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lengua se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey, dice: Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de las bocinas, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que se trajera Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honrás a mi Dios, ni adorás la estatua de oro que he levantado. Y ahora estás dispuesto para que oír el son de las bocinas, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorás, en la misma hora seré echado en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey de Babilonia al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Dice: y si no sepas, oh rey, que no serviremos
a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor, lleno de ira, y se dice, demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían el ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén y amén. Hasta acá la palabra. Vamos a orar. Padre, bendigo, Señor amado, esta tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas, Señor amado, la vida de cada hermano, cada hermana que me está escuchando. Que bendigas, Señor amado, esta palabra, esta prédica, Señor. Que bendigas mi vida, que pongas un carbón encendido en mi boca, Señor Padre, y que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando de una manera especial. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, entrego esta palabra aquí, Señor amado, en tus manos, y te pido que seas tú el que obre de una manera especial. Señor, echo por tierra toda obra del diablo, Padre, todo espíritu inmundo, Señor, que quiera traer bloqueo mental, Señor amado y Dios mío, que quiera distraer, que quiera irrumpir de alguna manera, Señor, esta tu obra, atamos, ligamos y reprendemos y echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces. El título de este mensaje es El fuego de la prueba. Vuelvo a repetir, el título de este mensaje es El fuego de la prueba. ¿Amén? Hoy quiero hablarte de las luchas y las pruebas que pasa el pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces, el título del mensaje es El fuego de la prueba. Y vamos con el principio número 1. Capítulo 3, versículo 4. Dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, dice, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Te voy a poner un poquito en la historia. El rey Nabucodonosor, un rey que estaba bastante endemoniado, un rey que después el Señor le muestra un poco de la soberanía de Dios, porque hay personas que se creen que están por sobre Dios. Hay personas, presidentes, reyes, jueces, abogados y personas de cargos, personas que tienen poder y que se creen que están por sobre Dios. Pero déjame decirte que no hay nada ni nadie que esté por sobre Dios. Quiero decirte que acá el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene todo el poder, toda la soberanía, es nuestro Dios. Amén. Por eso vamos a ver una de las tantas
confrontaciones que aparece, que ocurre cuando uno sirve a Dios. ¿Amén? Y dice que el rey hizo una estatua de oro, grande, imponente, que la gente la vea y las personas le genere algo, una reacción. No era una estatua pequeña, una estatua de bolsillo, una estatua grande. Y dice que no fue solo eso. Luego que hizo la estatua, la consagró y llamó a una persona que era el pregonero, el que gritaba, que le dio una orden a todo pueblo y nación. Que al sonar las bocinas, que al sonar los instrumentos, fíjate, ahí tenés un principio escondido. Satanás siempre va a querer robar la alabanza. Satanás siempre va a querer robar la adoración. Por eso no te tenés que distraer. Por eso cuando alabamos al Señor tenés que alabar. Cuando adoramos a Cristo tenés que adorar. No te va a servir el título, no te va a servir el cargo, no importa cuántos años estés en la iglesia, no importa qué tanto sepas de la Biblia, de la hermenéutica, cuántos institutos bíblicos hayas recorrido, la adoración es lo más importante que Dios exige a su pueblo. A tal punto que Él dice que la obediencia es parte de esa adoración. Imagínate. Dios agarra todo lo que Él quiere y lo mete todo en la adoración. Dice, me vas a adorar con sacrificios de alabanza, pero también me vas a adorar con obediencia. Y dice que este varón, por orden del rey, pregonó que viniesen todos a adorar. El primer principio que quiero compartir contigo es que Satanás siempre se va a querer imponer. Por el solo hecho de ser cristiano vas a sufrir persecución espiritual. Vas a sufrir, vas a ir a un lugar donde Satanás quiere imponerse, donde quieren traer esas malas costumbres, quieren traer ese pecado a tu casa, a tu vida, a tu trabajo, a todo lo que tiene que ver con vos, porque Satanás siempre quiere imponerse. La Biblia dice que el Señor golpea la puerta y llama. Dios te dice, yo estoy acá, ¿me querés servir? Yo estoy acá, ¿me querés adorar? Yo estoy acá, ¿querés estar conmigo? En cambio, Satanás, él se impone a la fuerza. Él se va abriendo camino. Y si lo dejás, va a tomar posesión de tu vida, de tu familia, de tus hijos. Por eso hay gente que dice, yo no entiendo por qué me pasan estas cosas, si yo no hice nada. Es que a veces no se trata de no hacer nada. Se trata de que si vos no defendés lo que Dios te dio, Satanás viene y se impone. Segundo principio, capítulo 3, versículo 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para la dedicación de la estatua. Segundo principio, la guerra espiritual siempre va a ser entre autoridades. ¿Amén? Siempre. Si vos sos una persona que no está con el Señor, Satanás no te va a molestar para nada. Pero si vos sos una persona que tenés a Cristo en tu corazón, sos una autoridad. Como mamá, como papá, sos una autoridad en tu casa. Como pastor, sos una autoridad en tu iglesia. Como pastora, sos autoridad en tu iglesia. Como líder, sos autoridad en tu departamento. Entonces, Satanás tiene un problema con vos. Hay gente que dice, no, había un hermano que decía, no, yo no me meto con el coludo, decía,
yo no me meto con él no se mete conmigo, yo no ando por ahí echando fuera demonios, no hago nada, y él no se mete conmigo. Fíjate qué engañado lo tenía Satanás. Porque dice la palabra que cuando el rey Nabucodonosor, usado por Satanás, trajo la estatua y la hizo, él llamó a las autoridades, a los gobernadores, ¿no? A los capitanes, a los sátrapas, a todos aquellos que ocupaban un cargo. Por eso vos no podés decir, no, pero yo solamente me congrego, entonces Satanás no va a pelear contra mi vida. Entonces yo no voy a ser metido en el horno de fuego. No voy a pasar pruebas, porque yo no soy pastor, no soy pastora. No tiene nada que ver. El solo hecho de tener a Cristo en tu corazón, sos una autoridad para tu familia. Sos una autoridad, mamá, sos la autoridad que le tiene que enseñar a tu hijo, a tu hija a honrar a Dios. La Biblia dice que el hijo desobediente, rebelde y malcriado avergüenza a su padre o a su madre. Y es cierto. Es importante que como autoridad, como mamá, como papá, le enseñes a tu hijo a comportarse en la iglesia. Le enseñes a comportarse con los siervos, con las siervas de Dios. Que le enseñes a comportarse con la palabra del Señor, con todas las cosas. Hay personas que no le enseñan traen el hijo, la hija a la iglesia y llora, patalea, va para acá, va para allá, no lo puede tener. Y ahí, ¿no? Ves a una mamá o a un papá afuera de la iglesia, como nos ha pasado un montón de veces, teniendo al nene porque el nene no quiere estar adentro, porque no se le enseñó a honrar. Ay, no, pastor, me decía una hermana, yo no traigo a mi hijo porque a mi hijo no le gusta estar en la iglesia. Hoy me dice, pastor, mi hijo está en la droga, ¿qué hago? ¿Qué le tengo que decir a esa mujer? A veces creemos que el Señor nos habla y nos dice porque el Señor es caprichoso, porque Él quiere. Amado que me estás escuchando, la guerra espiritual es contra las autoridades. Dios quiere destruir la madre para después destruir el hijo. Dios quiere destruir el padre para después destruir los hijos. Siempre que va a haber una guerra, Satanás va a atacar las autoridades. Por eso cuidémonos. Por eso dice la Biblia, el que se cree fuerte, que se cuide, que no caiga. Líder que me estás escuchando, obrero, pastor, que puedas ser una persona que se mantenga firme. Amén. Segundo principio, decíamos, la guerra espiritual siempre es y será contra las autoridades. Y decía la Biblia, fueron llamados los capitanes, los tesoreros, dice, los consejeros, los jueces y todos los gobernadores de la provincia para la dedicación de la estatua. Fíjate lo que hizo Satanás. Primero crea una estatua, un ídolo, crea un pecado y luego reúne las autoridades para que peque. Manda a llamar a todos aquellos que tenían un cargo para que sean los primeros en cometer errores. Porque cuando se equivoca un líder, la consecuencia alcanza al pueblo. Cuando se equivoca el pueblo, es el pueblo. Pero cuando el líder se equivoca, erra todo el pueblo también. Cuando Aarón se equivocó y le hizo ese becerro al pueblo, pecó él, pero también hizo errar a todo el pueblo, dice la Biblia. Tercer principio, capítulo 3, versículo 8, dice: por tanto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Tercer principio bíblico, hay un plan para destruirte.
Hay un plan para destruir tu familia. Ay, pastor, no me diga eso, es cierto. Hay un plan para destruir tu vida. Hay un plan para destruir tu economía. Hay un plan para destruir tu vida espiritual. La Biblia dice que no seamos como aquellos que duermen. Tenés que saber que Dios quiere salvarte, que el Señor quiere bendecirte, que Dios quiere levantarte, pero también hay un enemigo de tu alma que quiere destruirte. Por eso a veces somos tan ingenuos. No pasa nada. Voy a faltar una reunión. Total, yo voy siempre. Y Satanás está ahí saboreándose, esperando que faltes para hacerte pedazo. No pasa nada. Total, es un pecadito nomás. Y Satanás está esperando que salgas de la cobertura del Señor para destruirte. Hay un plan para destruir la iglesia. Hay brujos, hechiceros, curanderos trabajando contra el pueblo del Señor. Hay personas maldiciendo la obra de Dios. Y no te digo esto para asustarte. La Biblia dice que nosotros tenemos a un Dios poderoso, tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que nos da la victoria, pero no ignoremos las maquinaciones. A veces somos tan ingenuos, vemos señales en nuestros hijos de manifestaciones demoníacas y nosotros decimos, no pasa nada, no será así. A veces nosotros estamos ciegos, pero pidámosle al Señor que limpie nuestros ojos con el colirio de su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga, que presentemos nuestros hijos delante del Señor diariamente. Que cuando tengamos que corregirlo, los corrijamos, como dice la palabra. Usted no puede ser más bueno que Dios. Si Dios dice corrige a tu hijo, usted tiene que corregirlo. Así como el Señor le dice al pastor, corrige a la iglesia. Amén. Y a veces los pastores no quieren corregir la iglesia porque la gente se les va. Amén. No, pastor, me dijo un hermano, no vaya a decirle nada a esa hermana, que la hermana diezma un montón. Casi lo eché a la hermana y a él. A veces creemos que corregir es malo, cuando la Biblia dice que tenemos que corregir. Tenemos que entender que hay un plan para destruir nuestra familia, nuestros hijos, pero tranquilo, Dios tiene el poder para librarnos, pero tenemos que estar con el Señor. Tenemos que tomarnos fuerte de la mano. Hay personas que se van de la iglesia porque dicen, no, yo me voy a una iglesia más grande, me voy a una iglesia más linda, donde allá hay un montón de jóvenes, pastor, me dijo uno una vez. Amado, preocupate que los pastores se preocupen por tu alma, que te enseñen la sana doctrina, que te hablen las cosas como son, que no estén sobándote el lomo ahí, aplaudiéndote, diciéndote, haz lo que quieras de tu vida. No, que los pastores te enseñen a caminar en la verdad, que los pastores te digan las cosas como son, que si no te arrepentís te va a ir al infierno. Porque el día que el Señor pida cuenta a los pastores, ese día el Señor va a decir, ¿por qué no le dijiste las cosas como son? Cuarto principio, 3:12 dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Cuarto principio, no adores los dioses, no practiques las costumbres de aquellos endemoniados, no te vendas por un privilegio. Hay personas
que adoran a dioses paganos, adoran a ídolos, personas que pecan, personas que venden su integridad por un poco de dinero. Amado, vos que me estás escuchando, amada que me estás escuchando, no te vendas. No te vendas. Hay personas que Dios quiere sanar de enfermedades y no quieren ser sanos porque tienen miedo a perder una pensión. Ay, no, que me va a sanar el Señor, que voy a perder la pensión que tengo, la jubilación que tengo. Personas que Dios ha llamado y de que están trabajando detrás de personas que les llevan a cosas que Dios aborrece. Como una vez un hermano, estábamos hablando con un hermano, ¿no? Vino acá una persona y me dijo, no, pastor, mire, yo estoy en tal movimiento político, júnteme 2 o 3 documentos que le voy a hacer unos planes para la gente acá, lo único que tienen que hacer es acortar la calle cuando se les dice. Eso es pecado, amado. No vendas tu integridad por nada. No vendas tu identidad de hijo de Dios. La Biblia dice que el hombre, que la mujer tiene que trabajar, no vivir de ningún plan, de ningún beneficio. Trabajar. Y si estás cobrando un plan, pedile a Dios que Dios te libre y te prospere y que el día de mañana no tengas que vivir de ningún beneficio, que vivas con tus propias manos, porque el Dios de Israel tiene poder. Amén. No te quedes con lo que te da el diablo. No, cobrate este plancito, lo único que tenés que hacer es andar de vez en cuando allá a la marcha gay, allá andá a los piqueteros, andá. No, amado. No, amada que me estás escuchando. La palabra de Dios dice que compres la verdad y que no la vendas. Sé una persona íntegra. Amén. Mamás que están en la escuela, por ahí viene y le dice, ay, sí, tiene que actuar el nene, tiene que actuar la nena, sí, la vamos a vestir así de diablo, la vamos a vestir de diabla. No vendas la verdad. Sé un hijo de Dios, como cuando yo fui allá y hablé, le dije, mirá, mi hija no la vas a obligar a hacer eso. Porque nosotros somos hijos de Dios. No te vamos a permitir que hagas eso. Pelea por tu identidad. No adores. No adores a esos ídolos, a esos dioses paganos. No lo hagas por un favor. Hay personas que van a trabajar y los jefes dicen cualquier barbaridad y hablan con doble sentido y dicen malas palabras y grosería, y ahí hay gente que les festeja para quedar bien. Sí, wow, qué bueno. Sé una persona íntegra. Sé una persona íntegra. No adore los dioses paganos. No corras detrás del hombre, corre detrás de Cristo. Ay, pastor, yo pensé que iba a hablar de prosperidad hoy. Dice la Biblia de que lo acusaron a estos varones de Dios. Fíjate lo que le dijeron. Versículo 12. Hay varones judíos los cuales pusiste sobre el negocio. Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado. Mentira, no era que no respetaban al rey. Ellos respetaban al rey. Nosotros respetamos a las personas. Respetamos las autoridades. Y dice, y no adoran a tus dioses. Es cierto, nosotros no vamos a adorar a los dioses de ellos. Nosotros no vamos a volcarnos a los ídolos de ellos. Sé una persona íntegra. No permitas el curanderismo en tu vida.
No permitas la brujería, la hechicería, no lo permitas. No hagas como ese hermano que le tenía miedo a las gitanas y si venía la gitana para acá, corría para allá. Y cuando la gitana venía por acá, se iba para el otro lado. Vos tenés a Cristo en tu corazón. Sé fiel. Sé fiel. Amén. Quinto principio. 3.14 dice. El 3.14 habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Ahora tú estás dispuesto para oír al son de la bocina, la flauta, el tamborí, el arpa, el salterio y todo instrumento de música. Os postraréis y adoráis la estatua que he hecho, porque si no la adorás en esta misma hora, serás echado en el medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios habrá que te libre? Así dice Satanás muchas veces. Quinto principio, no te asustes por la prueba, no te asustes por las amenazas, no te asustes por los diagnósticos del médico, no te asustes por lo que diga tu patrón, tu patrona, no te asustes por las amenazas que te den, no te asustes. Muchas veces me he tenido que parar delante de personas de autoridad, personas que humanamente no tenía la fuerza para decirlo, y sin embargo les decía: yo tengo un Dios que me respalda. Amén. No tengas miedo. Iglesia, no tengas miedo de pasar por la prueba. Hay gente que viene la prueba, viene la lucha, Satanás los amenaza y automáticamente se tiran de cabeza a adorar la estatua. Automáticamente. Qué importante es mantener la santidad. Qué importante es mantener la integridad, la fidelidad. Fíjate lo que ellos dicen. No vamos a adorar la estatua esa. Y el rey dice: mirá, les voy a dar una oportunidad más, le dice el rey, porque viste que así es Satanás. Te voy a dar una oportunidad más que haga las cosas bien. ¿Seguro que no queréis con nosotros el piquete? Mirá que te quito el plan. No temas. No temas. Mirá, seguro que no vas a dejar a tu hijo que actúe en esta danza de los diablitos. Mirá que lo desapruebo, la desapruebo. No tengas miedo. No temas, iglesia. No temas. Ay, no le voy a decir nada a mi pariente porque se va a enojar. No temas. Ay, no le voy a decir nada porque se va a ofender. No temas. Hablale la palabra de Dios como es. Sé íntegro, sé íntegra, sé fiel, sé leal al Señor y el Señor te va a sacar adelante. Sexto principio, capítulo 3, versículo 17. Gloria a Dios. Dice así: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Qué fe, qué tremendo. Mirá, yo no sé cómo, pero deja que el Señor me va a ayudar. Vos no te hagas problema, porque a veces nos amenazan. Te va a ir mal. Si yo te quito el trabajo, ¿a dónde vas a ir a trabajar? Si yo te quito la casa, ¿a dónde vas a ir a vivir? Había un testimonio de un siervo de Dios que los padres eran personas, eran militares, y cuando él acepta a Cristo en su corazón, ya nomás ahí, y él lo declaró, lo agarró y le dijeron: mirá, tenés una oportunidad hoy de renunciar a esa locura, o si no, te tenés que ir de la casa. Y esta persona agarró su mochilita y se fue de la casa.
Y estuvo como 6, 7 años viviendo fuera de la casa hasta que ellos conocieron al Señor. No tengas miedo. Amén. No tengas miedo. 3:17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Rey. Amén. Soportá el fuego de la prueba. Soportá el proceso. Es fácil decir, Señor, yo te amo. Es fácil decir, Señor, yo te sirvo. Pero cuando el pastor me habla un poquito fuerte, ay no, me voy a otra iglesia. Cuando el pastor está hablando, cuando el Señor habla por boca del siervo o de la sierva y la prédica me está tocando y las palabras están viniendo y yo, ¡ay no! Me está hablando a mí. Entonces me voy para otro lado para que no me hable. Como cuando dice la palabra del Señor que agarraron el arca del pacto y la devolvieron los filisteos, y como estuvieron cerca del arca y la quisieron tocar y quisieron mirar adentro y hacer varias cosas, dice que trajo una gran mortandad al Señor. Y en vez de arrepentirse y adorar a Dios, ¿qué hicieron? Pidieron que se lleven el arca, pidieron que se lleven la presencia de Dios. A veces la persona prefiere apartarse de Dios, cambiar de iglesia, cambiar de pastor, cambiar de decir, no me voy a meter tanto en la iglesia, no me voy a meter tanto. Prefiere hacer eso antes que arrepentirse. Qué importante es entender que Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículo 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían el ejército que atasen a Sadrán, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Para poder vencer, yo necesito estar dispuesto a ser sometido a la prueba de fuego. Hay personas que quieren experimentar cosas grandes de parte de Dios, quieren conocer a Dios, quieren que Dios les hable, ¿no? Quieren recibir revelación de parte de Dios, dicen, ¿cómo es posible que ese pastor, cómo es posible que esa pastora, cómo es posible que esa persona reciba? Y yo tengo tantos años en la iglesia y no puedo sentir nada, no siento la presencia de Dios, Dios nunca me habla, nunca he visto ninguna manifestación sobrenatural. Pero para eso yo necesito estar adentro del horno de fuego. Amén. Dice que los ataron y los metieron dentro del horno. Fíjate la declaración de estos hijos de Dios. Mirá, no vamos a adorar tu estatua ni vamos a hacer lo que vos estás pidiendo. Nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano y del horno de fuego. A un rey le estaban diciendo esto. Pero si Él no nos quiere librar, estamos dispuestos a morir. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a morir a la carne? ¿Estás dispuesto a morir a tus deseos? ¿Estás dispuesto a morir a la plata? Ay, no, pastor, eso sí que no. ¿Estás dispuesto a ser echado en el horno de fuego? ¿Estás dispuesto a mantener tu lealtad cuando pasas por enfermedad? ¿Estás dispuesta a mantener tu lealtad, tu integridad delante de Dios cuando te corrige? Cuando vengan las aflicciones, cuando todo te salga mal, ¿estás dispuesto? Fíjate, estas personas eran judías, habían venido a Babilonia, habían hecho una carrera, habían llegado a ser gobernadores, atendían los negocios de Babilonia. Les había ido bien, tenían una vida próspera. Es más, si se inclinaban y adoraban a la estatua, hubiese seguido su vida exactamente igual. Pero ellos decidieron mantener su identidad, mantener su integridad con el Señor.
Dice la Biblia que de repente el rey mira y ve el horno de fuego donde habían sido tirados ellos y ve 4 personas, ellos 3 más el Señor que estaba allí. Nunca vas a poder experimentar las cosas de Dios, nunca vas a poder conocer la intimidad, la profundidad de las cosas del Espíritu si no fuiste llevado al horno de fuego. Si no pasaste por esas pruebas, por esas luchas. Hay gente que pasa problemas solamente porque esos problemas son consecuencia de sus pecados. Pero aquellos que están en lucha y en pruebas por causa de Cristo, siéntanse gozosos, porque el Señor va a estar al lado de ustedes. Porque el Señor va a pasearse, así como se paseó en el horno de fuego, se va a pasear sobre la iglesia. Pero para esto yo necesito pasar el proceso. Necesito pasar el proceso. Mi pregunta es, ¿cómo estás pasando el proceso que Dios te ha preparado en este tiempo? ¿Cómo estás pasando por las luchas, las pruebas, las necesidades, los problemas, las cosas que están ocurriendo? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Todavía mantenés tu identidad? ¿Todavía mantenés tu lealtad? Ay, no, pastor, no. Disculpe, no pude ir porque se me complicó. ¿Qué pasa? Cuando viene una adversidad, ¿te olvidás de Dios? ¿Dejás de venir? Cuando viene un problema, una necesidad, cuando estás en medio de la lucha, de la prueba, cuando te meten al horno de fuego, ¿enseguida te olvidás de Dios? ¿Enseguida mirás para otro lado? ¿Enseguida te inclinás? ¿Te postrás ante la estatua? Mantené tu integridad. Mantené tu identidad. Hay muchas personas queriendo ser usadas por el Señor, pero pocas personas queriendo pagar el precio. Hay muchas personas que quieren recibir de lo sobrenatural, pero no están dispuestas a ser llevadas al horno de fuego. Yo quiero decirte, para poder vivir lo sobrenatural tenés que ir a la muerte. Tenés que ir a la muerte de tus deseos, tenés que morir a tus deseos, tenés que morir a los vicios, tenés que morir a las malas costumbres, tenés que morir al ego. Hay personas que dicen que aman al Señor, pero no son capaces de apartar sus bienes y honrar a Dios. Aman a Dios, pero desde el bolsillo para afuera. Amado, amada que me estás escuchando, tenés que estar dispuesto a morir. Tenés que estar dispuesto a morir. Que pases la lucha y la prueba tomado de la mano del Señor y manteniendo la santidad. No, yo, pastor, me alejé de la iglesia porque ¿sabe qué problemón me vino? No supiste pasar la lucha y la prueba. Cuando te agarraron para tirarte al horno de fuego, saliste corriendo. Aprendé. No, pastor, usted sabe, yo me alejé porque lo que pasó fue que en la iglesia me lastimaron mucho. Hubo una hermana que me lastimó, hubo un hermano que me lastimó. No supiste estar en el horno de fuego. Y el Señor quería mostrarte lo sobrenatural. El Señor quería mostrarte la gloria de Él. Y si usted termina de leer la historia, dice que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de ahí y ni siquiera tenía olor a humo. Conocieron la gloria de Dios, conocieron al Señor mismo caminando con ellos, porque se dejaron meter en el horno de fuego. Yo no sé qué está pasando en tu vida, iglesia, pero sí te quiero decir algo: si no aprendes a pasar el proceso, nunca vas a poder experimentar lo sobrenatural. Si no aprendes a hacer la voluntad de Dios, a defender tus principios, entonces nunca vas a poder hacer nada. Hasta acá la palabra del Señor. Ponete de pie.